Más o menos, Él tiene designado potestades para cada región. Y ellos tienen cuidando cada región. Donde ustedes quieren encontrar lugares bien cerradas y bien potestades, llenas de potestades, son esos lugares allá. Encontramos a Bosnia, a Mali, a Rusia incluso todavía. Y muchos países en los que hay muchas potestades donde ni siquiera los misioneros pueden entrar de una manera muy fácil. Les colocan barreras lingüísticas, hay muchas cosas. Pero Satanás no permite eso. Cuando llegó el Señor Jesucristo, se bajó del lago de Gadara, del mar de Galilea, y apenas Él colocó un pie, las alarmas se activaron. O sea, es cuando usted va a entrar en un lugar prohibido y usted entra y de unas las alarmas se activan. De unas van a salir, los guardias, alguna cosa, a defender su territorio. Eso fue lo que sucedió con este hombre. Era la presencia del mismo Satanás que apenas sintió. Tal vez en ese momento no reconoció que era el mismo Jesucristo, pero sintió que una fuerza poderosa estaba pisando sus territorios. Entonces, ¿el qué hizo? Salió de su guarida, de su castillo, por decirlo así, y salió corriendo a encontrarse con esa persona porque le iba a defender su territorio. En esta obra de teatro, ¿qué decía Satanás? Satanás le decía en esa obra de teatro, le decía a sus demonios: maten a esos misioneros, no permitan que entren, no permitan que perforen la frontera, como sean, acaben con ellos. Y eso hoy en día no es tan irreal. Pasemos, si ustedes quieren, al versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante Él. En ese momento, cuando Él sale corriendo de su guarida, reconoce que el que está frente a Él es el Hijo de Dios. Quiero que presten mucha atención a esto, hermanos. Mucha atención a esto, porque esto es algo importantísimo. ¿Qué hace el espíritu o el demonio o el hombre? ¿Qué hace el hombre? ¿El endemoniado qué hace? Lean el versículo 6, por favor, conmigo. ¿Qué hizo? Dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante Él. Él iba corriendo con intención de atacar a ese invasor. Él no iba con las intenciones de, vamos a ver quién llegó. De pronto es un ladrón. No. Él llegó a la defensiva a defender su territorio, porque ese era su dominio. Pero ya estaba siendo invadido por una fuerza poderosa. Él salió corriendo, cuando ya vio quién era el que estaba ahí, yo me imagino que él venía corriendo, y cuando ya lo vio muy encima, lo único que hizo fue botarse al piso y quedarse humillado delante. ¿Ustedes se imaginan esa escena? Un demonio postrado delante del Señor Jesucristo. Tremendísimo, ¿no? Una legión. Creen y tiemblan, ¿no? Ahí ya se me adelanté un poco, pero ahí voy. Gracias, hermano. El demonio se postró delante del Señor Jesucristo. Esa escena yo antes la he visto que Satanás o un demonio esté frente a Dios o frente al Altísimo. Fue en Job. Cuando está en el concilio donde Satanás le dice: Dios, déjame tocar a Job. De lo contrario yo no he visto, o de pronto no me he leído toda la Biblia completa, donde yo vea que Satanás o el demonio esté postrado delante de Dios. Imagínense en esa escena. Ahí empezamos a ver el poderío y la grandeza del Señor Jesucristo. Por ahí no nos lo muestran del todo. Saltemos al siguiente, versículo 7. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, o en otras versiones dice: te ruego, por Dios, que no me atormentes. ¿Qué hizo el demonio cuando se postró? Reconoció quién estaba frente a él. Imagínense el poderío y la grandeza del Señor Jesucristo y su gloria suprema, que el mismo demonio se postró y le dijo: ¿qué quieres conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Además reconoce la soberanía de Dios. Satanás reconocía la soberanía de Dios en ese momento. Y Cristo estaba en los dominios de él. Y él se humilló delante. Y no estamos hablando de mentiras, ahí lo dice el texto. Tal vez era un endemoniado. Claro, tal vez era una persona, pero el que se estaba humillando no era la persona. Era el mismo demonio en persona. Entonces, pero algo que me llama la atención es que el demonio era descarado. Dice: te ruego
que no me atormentes. Oiga, es mucho descaro, ¿no? Pues imagínense cuánto tiempo no nos mantiene atormentando a nosotros el demonio. Bueno, a veces no es que nos atormenta, a veces más de nuestra propia carne, ¿no? Pero hay momentos en que nos atormenta. En ocasiones cuando empezamos a conocer los caminos de Dios, sí que nos da duro, sí que nos azota, con pesadillas, con problemas, alguna cosa, pero nos azota porque nos azota. Pero él ya estaba rogando, no me atormentes. ¿Por qué? Porque era la misma gloria del Dios al que tenía al frente. O sea, el Dios Altísimo, el que alguna vez tal vez lo creó a él, y él se le reveló, se le estaba parando al frente. Y el único que pudo hacer fue agachar su cabeza y humillarse y decir, te ruego que no me atormentes. ¿Y acaso el Señor Jesucristo le estaba diciendo algo, le estaba dando pata a alguna? No, simplemente se paró, pisó el territorio. Simplemente dice que el Señor Jesucristo bajó de la barca y de una vez el Espíritu salió corriendo y se le presentó y se postró. Pero aquí vamos a ver lo interesante. Esa es la primera vez que le dice, te ruego o te conjuro por Dios. ¿Ustedes se imaginan un demonio rogando? A mí esa escena me parece espectacular. Un demonio rogando. Porque lo que quiero que ustedes ven aquí es la grandeza de Jesucristo, la supremacía de Cristo. El que logre entender esto, o sea, el que logre ver la grandeza realmente, la gloria de Dios en su Hijo, aquí la puede ver manifestada. Y dice el versículo 10, y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Segunda vez que le ruega. Pero él le está rogando porque no lo saque del cuerpo o porque no lo saque de dónde. ¿Ahora sí estamos entendiendo? Él no se estaba preocupado por ese cuerpo. Él no le importaba. Ese muchacho simplemente era un canal. Simplemente era una vasija que él estaba utilizando. Pero él lo único que le importaba era esa región porque él estaba dominando esa región. Esa era su región, ese era su territorio. Y él decía, opa, es que aquí usted no me puede sacar, yo estoy aquí, esta es mi tierra. Entonces por eso le rogaba, no me saques, no me expulses de esta región. ¿Sí ven en la parte donde el muchacho dice que él se rasgaba el cuerpo con piedras? Yo me pongo a pensar que en esa parte cuando él se lastimaba o se flagelaba con piedras, sí era él mismo. Cuando él tenía momentos lúcidos, yo creo que su angustia de querer que eso saliera de su cuerpo, él se rasgaba su cuerpo con piedras. Pero cuando perdía su lucidez, era otra cosa. Ahora quiero invitarlos a otra cosa. Imagínense la apariencia de ese muchacho. Ahorita vamos a entender cómo sería la apariencia de ese muchacho. En el versículo 12 dice, le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos a que entremos en ellos. Quiero que pensemos muy bien en esto. La segunda vez que él le ruega le dice, te ruego que no nos expulses. Ahí está hablando uno en general. Es decir, el gobernador. Puede ser el príncipe de esa potestad. Pero ya después, cuando ven que la cosa se puso seria con el Señor Jesucristo, que él no iba a ceder, ya le hablan los 2000. Los que no saben, yo lo aprendí hace mucho, una legión de demonios, esto lo vamos a ver más adelante, equivale más o menos a 2000 o 3000 demonios. Ese muchacho tenía toda una legión, o sea, él tenía todo dentro de él que dominaba esa región. Y ahí fueron todos, imagínense ese alboroto. Yo creo que ustedes se imaginen eso, o sea, yo me imagino cuando ese alboroto de ese ruido tan espantoso de 2000 demonios o más de 2000 demonios hablando al mismo tiempo, no nos expulses o bótanos a los cerdos. Eso es algo, pues a mí me da como escalofrío, no sé, a ustedes. Porque hay una parte más atrasito, él dice, ¿cómo te llamas? Yo me imagino en esa voz así toda grutural, como en, hola, soy Legión, una cosa así toda espantosa, diciendo, soy Legión. Y legión equivale más o menos a lo que sean 2000 o 3000. ¿Y ahorita cómo lo comprobamos? Exacto. Exacto. Entonces él era un hombre, Satanás es un ser muy organizado. Por esa razón es que en ocasiones nos es difícil entrar a esas regiones, porque está muy bien vigilado. Entonces,
Y luego, bueno, ahí dice que Jesús después les dio permiso y los espíritus entraron. ¿Cuántos cerdos cayeron por el despeñadero? 2,000. Entonces se nos confirman. Pero imagínense ustedes esta escena. Yo creo que ustedes, a mí me gusta utilizar mucho la imaginación para poder entender mucho el texto bíblico. Yo me imagino muy escena película cuando el Señor le dijo, salte de aquí, todos esos bichos saliendo por la boca de ese pobre muchacho. Pero el desespero de esos demonios, porque estaban angustiados, estaban pasando agonía, porque tenían al Dios Altísimo frente a ellos y no pueden soportar esa luz impresionante. Entonces imagínense en el desespero, tal punto que ellos se metieron como fuera a esos cerdos y era tal el impulso tal vez que llevaban, que esos cerdos se alocaron y ¡buf! Fueron a parar al despeñadero. ¿Qué significa eso? Que fueron expulsados. Porque ahí en donde fueron al despeñadero, ahí termina la región de Gadara. Porque el mar de Galilea, el lago de Galilea, eso pertenece a Israel. Entonces, ahí terminó el dominio de ese demonio. ¿Qué pasó con los cerdos? Pues se ahogaron. Los demonios saben nadar, ellos sí no se ahogaron. Ese fue el primer jabón del diablo. Pero mire, presten atención a esto. Presten también a esta simbología importante. ¿Qué simboliza para los judíos los cerdos? Son inmundos, son malditos. Para el judío, ellos no comen carne de cerdo porque es inmundo. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Los mandó a los cerdos para que se dieran cuenta que ellos también eran inmundos. Haciendo esa simbología. Fueron 2,000 inmundos cerdos. No habla de los cerdos como tal, sino los que se fueron allá al despeñadero. A mí me encanta el cerdo, claro, no estoy hablando de inmundo de la comida. Pero fueron 2,000 y fueron expulsados de aquella región. O sea, todo una hueste fue expulsada de aquella región. Entonces yo le puedo hacer la siguiente pregunta, mis hermanos. ¿El Señor Jesucristo a qué fue a Gadara? El Señor Jesucristo no tenía ninguna intención de ir a predicar el Evangelio. Él no iba a predicar el Evangelio allá. Él simplemente iba a expulsar los demonios porque ya tenía un mensajero preparado en ese lugar. Simplemente el Señor Jesús fue a hacer una tarea muy complicada porque expulsar 2,000 demonios debe ser complicado. Sacar 2,000 de esos es complicado. Pues imagínense, ellos están en los aires. Entonces están ahí, entonces ahí tiene su soldadito, tiene su... Esos están bien organizaditos. Pero el Señor Jesucristo, uno, ¿por qué iba a esa región de Gadara? Los que tengan Biblias, en la parte de atrás hay un mapa. Ahí la mayoría. Ahí, junto a Jerusalén, aparece una ciudad llamada Decápolis. Bueno, ahí en algunos textos aparece como un país, el país de Decápolis. Donde sucedió eso era una cosita de nada. Pero es que esa legión dominaba todo Decápolis. Ahorita al final del texto lo van a entender por qué. Todo Decápolis, dominaba todo Decápolis. Sucedió en Gadara, que no es las ciudades de Decápolis. Pero él expulsó eso. Pero él, ¿por qué fue a Gadara? Porque había pecado. Pues imagínense, no había Dios, pero sí habían legiones de demonios que no había allá. Y les puedo asegurar que ese muchacho no tenía un espíritu de pereza. Él tenía fornicación, adulterio, todo lo que usted se quiere imaginar tenía ese muchacho. Y todo eso es lo que dominaba esa región. Entonces, imagínense la prostitución que tal vez habría en esa época, en esa región. Tal vez el adulterio, el homicidio, todo lo que había en esa región, imagínenselo. Pero simplemente el Señor fue, pisó aquella tierra, expulsó los demonios y se volvió a ir. ¿Por qué razón se fue? Se lo voy a resumir de esta manera. Porque llegó la gente, los que estaban cuidando los cerdos, pues imagínense, si yo tengo 2,000 cerdos y que se me boten por el despeñadero, para volverse uno loco. Entonces ellos salieron corriendo para la ciudad a decir, oiga, tal vez ellos no tenían términos muy religiosos, pero decían, oigan, un hombre poderoso vino y dejó a este endemoniado, lo dejó libre, al que estaba así loco lo dejó libre, y además de eso me mandó mis 2,000 cerdos por el despeñadero. ¿Qué hizo la gente? Empezó a irse para allá a ver qué había pasado. Y cuando llegan, encuentran a aquel que tal vez le decían loco o alguna cosa, o de pronto si ellos conocían el término endemoniado, y lo ven ahí todo bien vestido, cuerdo, así tal vez muy bien vestido como fraidel, joven y toda la cosa. Pues imagínense eso, ¿no? La gente se sorprendió y se maravillaba. Pero ¿qué pasó? La gente le dijo, oiga, váyase,
váyase de aquí. Pero tal vez la gente no lo hacía porque sí. Es que hay que pensar, son 2.000 cerdos. Eso implica, esa era su economía. Entonces dijeron, no, si dejamos a este señor aquí, perdón, utilice el término del Señor, que el Señor Jesucristo es porque tal vez no lo reconocían todavía. Si dejamos a este hombre aquí, no, pues nos dejan la quiebra. Si dejamos a este hombre aquí, nos bota todos los cerdos por el despeñadero. Y además que es judío, pues dirán, no, pues peor todavía, esta gente no le gustan los cerdos, nos botan todos los cerdos por el mar. La gente decidió echarlo. Váyase, váyase. ¿Y el Señor Jesucristo qué hizo? Él no se quedó ahí como hacía en Jerusalén o en ocasiones en Galilea. Él no se quedaba o se escondía. Él simplemente dijo, cogió su barca y se volvió a ir. Porque él iba con un propósito específico. Y sabía que en esa región se necesitaba ser libre. Pero además de eso, necesitaba dar una tarea. Vamos a esta última parte, rápidamente. Entonces dice, en el versículo dice, viene Jesús, bueno, aquí ya les resumí de donde decía, donde la gente lo echa de ahí, ¿no? Pero la gente se maravillaba con lo que vieron. O sea, la gente fue tocada, pero la gente tenía miedo y al mismo tiempo tal vez prevención por lo que les decía. Tenían miedo por lo que habían visto, por ver un hombre tan poderoso. Y además de eso, por el tema de sus economías, porque de eso vivían ellos. Ellos no eran judíos, comían cerdo, vivían de eso. Pero vamos a la última parte, versículo 18. Dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Antes, ¿quién era el que le rogaba? Satanás, la legión, es la que le estaba rogando, no me expulses de aquí. Pero ya graves porque ya la habían sacado fuera. Ahora, ¿quién le estaba rogando? El joven. ¿Saben por qué? Porque ese joven reconoció el poder de Dios. Supo lo que muchas veces los judíos no supieron, y fue reconocer que ese era el Cristo vivo. Y hoy en día pasa eso, nosotros como creyentes no reconocemos a Jesús. Por esa razón no hablamos de Jesús. Por esa razón no proclamamos a Jesús. Por esa razón no se conoce de Jesús en muchas partes del mundo. Porque no lo hemos reconocido, no hemos reconocido su poder. Porque si nosotros hubiéramos reconocido tal poder, les aseguro que nosotros nos botamos a decirle al Señor Jesucristo, ¿para dónde me manda? ¿Qué hago? Se los puedo asegurar porque ese muchacho se fue corriendo, maestro, déjame ir contigo. Y mire la respuesta del Señor Jesucristo. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, como ha tenido misericordia de ti. El Señor Jesucristo le dijo, usted no se va a ir conmigo, usted se va a quedar aquí, haciendo lo que yo no voy a hacer aquí. Usted se va a quedar predicando mi palabra. ¿Me hago entender? Y ese hombre no era formado, no era un judío conocedor de la ley, pero él conoció el poder de Jesucristo y eso bastó para proclamar su nombre. El día de ayer, en la Boyacá, un hermano también cogió mi texto y leyó el mismo texto. Yo decía, no, pero todo el mundo leyó por él el mismo texto, pero decía algo interesante. No me lo vayan a interpretar mal lo que voy a decir. Él decía, no importa si usted es estudiado en la Biblia, si ya se bautizó o no. Claro, eso es importante, quiero hacer esas aclaraciones. Es importante leer la palabra, bautizarse en las aguas, todo eso es importante. Pero ¿a qué va con esto? Él decía, no importa, al momento de proclamar al Señor Jesucristo, no necesitamos todo eso. De lo que usted ya recibió, dé. ¿Cuántos de ustedes ya han recibido milagros? ¿Cuántos de ustedes han visto el poder de Dios? La pregunta es, ¿cuántos de ustedes se lo han dicho a otro? ¿Cuántos de ustedes le han dicho, llegó el vecino, un ejemplo, una historia, llegó ahí alguien y diga, vecino, mire que me pasó algo? Un recién convertido, es un ejemplo, esa historia puede ser ficticia. Mi mamá estaba muy enferma, hermano. Y llegó alguien y me habló de Jesús. Y yo decidí aceptarlo y le creí. Y adivine qué pasó, hermano, mi mamá se sanó. Ese recién convertido hizo un estudio bíblico antes de... Está proclamando a Jesús. Lo está proclamando. Claro,
ya en el camino él irá aprendiendo más a conocer la palabra del Señor, a tener una comunión, a conocer más de Jesús a través de su palabra. Pero ¿el qué hizo? Hizo primera tarea. Recibió y compartió. Recibió y compartió. Esa es la tarea del misionero hoy allá en los campos musulmanes, en los campos cerrados. El misionero recibe, pero le pide es que esa gente reciba. Porque ellos no creen en Dios. Bueno, creen en Dios, pero no creen en su Hijo Jesucristo. Ellos oran para que esa persona vea el poder de Dios. Lo vea. Y así ellos pueden decirle, oiga, mire que ayer me pasó esto. Y el misionero va a aprovechar y decirle, ese era Jesús obrando en tu vida. ¿Me hago entender? Entonces, hagamos una pregunta. ¿Quién conoce la historia de Pablo? Todo el mundo conoce la historia de Pablo. Pablo duró 3 años con el Señor Jesucristo, como sus apóstoles, o sea, como los demás discípulos. ¿Pero cuánto duró él? No fueron 3 años, 3 días que duró ciego. Yo creo que en esos 3 días el Señor le hizo todo el curso intensivo de cómo predicar su palabra. 3 días. Y él salió de una vez a predicar, lo que decía el pastor, de una vez a ser perseguido antes de cuando él era perseguidor. ¿Por qué? Y eso le pasó al gadareno. El gadareno recibió y miren lo que pasó. Eso es muy cuento de hadas. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús en él, y todos se maravillaban. ¿Sí vieron el mapita ahorita? Gadara era una cosita así de grande. Y el Señor le dijo, ve a tu casa y a los tuyos. ¿Y él qué hizo? Él se fue por toda Decápolis. Y no tenía un curso intensivo. Él simplemente, yo creo que se fue por cada región diciendo, Jesús me liberó de mis demonios. Y ahora creo en él y me hizo salvo. Pare de contar, contó todo el testimonio y habló y predicó. ¿Y saben qué pasaba? La gente se maravillaba. Yo traduzco eso como que la gente se convertía, la gente era salva. Y él simplemente decía, Jesús me salvó, Jesús me hizo libre de una legión de demonios. Ah, ¿usted era el que estaba por allá endemoniado? Sí, ese era yo. Y no tenía una gran formación. Claro, yo sé que el Señor Jesús en su mente fue trabajando muchas cosas más para que él se fortaleciera. Yo creo que se volvió un hombre de oración. Pero Jesús le dijo, ve a tu casa y a los tuyos. Y él se fue por toda Decápolis. ¿Qué pasó con lo? Piensen en esto. La mayoría de los que el Señor Jesús sanó, ¿en qué se volvieron ellos? Predicadores potenciales, evangelistas potenciales, misioneros potenciales. Y no tuvieron que irse para otras regiones. Simplemente decían lo que había hecho Dios con ellos. Me sanó, me curó, me perdonó. El leproso, ¿qué hizo? Le sanó y le dijo, no le digas a nadie. No le digas a nadie. Y ese leproso salió como volador sin palo y empezó a glorificar el nombre del Señor. Y todo el mundo conoció. ¿Por qué creen que la fama del Señor Jesucristo se hizo tan rápido? Así. Porque esa gente iba proclamando el nombre de Jesús. Y la gente escuchaba, oiga, yo quiero conocer a ese Salvador. Y se iban, venían de ciudades muy lejanas a Él. Porque cada persona simplemente iba y decía, Él me salvó, Él me perdonó, Él me sanó. Muchos de ellos tal vez eran analfabetas, tal vez muchos de ellos no conocían la ley. Yo podría imaginar que incluso Pedro también de pronto llegó a ser analfabeta, porque era pescador. De pronto conocía la ley, pero tal vez no se va a leer. Pero su sombra sanaba. A eso es lo que hoy, mis hermanos, es conocer realmente el poder de Dios, lo que Él ha hecho en mi vida y proclamarlo. En eso consisten las misiones, eso es el evangelismo. Claro, hay métodos para hablar del Señor Jesús. Aquí uno dice, entrégale al Señor Jesucristo Salvador, entrégale tu vida. Pero la gente le va a decir, bueno, ¿y cómo es eso que me salvó? No, lo que pasa es que yo tenía una enfermedad. No, es que mi mamá tal cosa. El Señor utilizaba los milagros no simplemente para sanar personas, sino porque en eso también ayudaba para que la gente dijera, ¡ah! Este hombre realmente es el Hijo de Dios. Muchos lo condenaron, y muchos incluso los que fueron sanados, esos mismos lo crucificaron, pero conocieron el poder de Dios. Ahora, ¿cuál es mi invitación a ustedes, mis hermanos? Seamos gadarenos.
Seamos gadarenos. Entonces vuelvo y les digo, claro, pero antes de que invitarlos a eso, quiero que manden un momentico a Marcos 6 y miren el versículo 7. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. El Señor no se contradice. Él fue, liberó de espíritus inmundos para luego predicar la palabra. Hermano, hay que también, las misiones, y hablo ya en cuanto a las misiones es una guerra espiritual. Es real, a misioneros los matan. Es real, no pueden alcanzar a entrar. Es real, les niegan las visas. Es real, les cuesta aprender el idioma. Hay misioneros que se han desertado, que se han ido porque no han conseguido aprender el idioma. Y son personas muy estudiadas, pero no lo consiguen hacer. ¿Por qué? Porque hay huestes de maldad impidiendo que eso suceda. Hay misioneros que ni siquiera alcanzan a descargar sus maletas y hasta ahí llegaron sus caminos. Cada 11 minutos muere un cristiano en el mundo. Pero le puedo asegurar que cada uno de esos cristianos conoce al Señor Jesucristo. Yo les hago una reflexión aquí. Todos supieron del terremoto ayer de Nepal, ¿verdad? Nepal es un país fronterizo con India. Está entre la ventana y 1040. Ya está en la esquinita al lado de ese de pancarta que dice liderazgo arribita, como esa de allá. Hay más de 1.600 de personas muertas. Yo les hago la pregunta es, ¿cuántas de esas personas se fueron con el Señor? ¿O cuántas de esas por lo menos habían oído hablar de Jesús? Y son 1.600. En Chile ni hablemos. ¿Por qué? Porque nos falta simplemente decir, oiga, Jesús esto hizo conmigo. Es reconocer la autoridad y el poder. Si el demonio pudo reconocer al Señor Jesucristo, ¿cómo más nosotros que somos sus hijos? Somos sus hijos y le reconocemos. Entonces mi invitación es, uno, reconozcamos al Señor Jesucristo, pero proclamemos el nombre de Él. A todos los que me levantaron su mano y dijeron, cuando les pregunté, ¿recibieron milagros? Y la mayoría dijeron, claro, yo recibí milagros. ¿Ustedes han visto el poder? Claro que no sé qué. Bacanísimo. Pero aproveche y dígale a alguien, oiga, mire, a mí el Señor me sanó. Yo sé que no es fácil, a uno a veces le da pena. Pero simplemente es hablar de algo que me pasó a mí, es contar mi testimonio. ¿Qué dice Hechos 1:8? Recibiréis poder, uno, para eliminar y expulsar demonios, para hacer el ambiente libre. Cuando ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que es cuando creemos en el Señor Jesucristo. Hasta ahí, seamos testigos, testimonios. Vuelvo a decir, yo no estoy diciendo, hermano, sea misionero. Venga, vuélvase misionero. Váyase para Estados Unidos o para Brasil a hacer un curso de formación misionera. Si el Señor le coloca en el corazón, gloria a Dios por eso. Yo le estoy pidiendo a usted, en el corazón, como hermano y amigo, es sea un testimonio. Ya usted fue revestido del poder porque ya conoce al Señor Jesucristo. Y el que no conoce, créame que después de uno leer ese texto, uno quiere conocer a ese Señor Jesucristo. Uno quiere conocer a ese Jesús. Porque uno al ver tal poder y que Él puede hacer tantas maravillas, yo por eso vengo pensando en ese texto desde el miércoles y ayer me lo repiten en la Boyacá. Todo el mundo se cogió mi texto, Alex también se cogió mi texto, pero eso me confirma, es confirmación de que eso es lo que Dios quería que les hablara, porque es el poder de Dios mismo moviéndose en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, la invitación es que seamos gadarenos, simplemente es testimoniar, decir lo que me pasó. Ese hombre no tenía una formación, pero se fue por toda Decápolis, y toda Decápolis conoció el nombre del Señor Jesús. Pablo, con 3 días, y toda Asia y casi España le conoció al Señor Jesucristo, claro está. Y hoy América conoce al Señor Jesucristo, porque unos cuantos decidieron, recibieron y de una vez proclamaron. Eso consiste en las misiones, mis hermanos. Las misiones solo incluye algo más cultural, aprender la cultura, estar allá metido y convivir con ellos. Pero es ver realmente el milagro. Entonces, mis hermanos, quiero que por un momento se pongan sobre sus pies. Cris, al fin no se pudieron arreglar los videos, ¿no? ¿Sí? Vamos a mostrar un solo video, ahorita ya cuando yo me vaya a bajar, pero vamos a orar.
Ah, ok, después de la transmisión lo mostramos para que no se vean la transmisión, para que ustedes lo puedan ver. Son 2 videitos, si se da el espacio, pero vamos a orar por 3 cosas, mis hermanos. 1, por Nepal, para que Dios tenga misericordia de esa nación. Porque es una nación idólatra, es una nación que no conoce al Señor Jesús y es una nación que mata a sus siervos. Por Chile, porque a mí la pastora me decía que Chile no hace mucho aceptó el matrimonio homosexual y la adopción homosexual. Y hoy está viendo las consecuencias porque un volcán que estaba dormido por cientos de años despertó. Y créanme que el desastre que hizo fue impresionante. Fue un espectáculo de naturaleza visualmente, claro. Pero la destrucción que causó es increíble. Y además también oraremos por ISIS. Los que no saben qué es ISIS, es lo que también conocemos como el Estado Islámico. Es el grupo armado del Islam, que es la que está arrasando con todo lo que se encuentra por su camino en Medio Oriente y en África. Ya está invadiendo Europa. Y hay indicios de que ya está invadiendo América Latina. ISIS son los Pablos de la época. Oremos al Señor, tal vez no para que se acabe la persecución, sino para que esos Saulos se conviertan en Pablos y dejen de ser perseguidores y pasen a ser perseguidos. Yo no los invito a que ustedes oren para que se acabe la persecución. Clamo para que Dios les dé fuerza a esos que están en plena persecución. Vamos a ver, mis hermanos, y ahorita vamos a ver entonces los videos. Le pido que levante sus manos y ore con todo el corazón, y de paso oramos por el resto de naciones. Padre, a ti te damos toda la gloria y toda la honra, mi Dios, porque tú eres un Dios poderoso, un Dios grande, sublime. Te exalto, te alabo, mi Dios, porque tú eres un Dios misericordioso y poderoso, Señor. Jamás, Señor, deseo apartarme de ti, Señor, pero hoy te clamo, Señor, y como iglesia, Señor, queremos venir a pedirte a ti por misericordia, por Nepal, Señor. Acaba de vivir un terremoto terrible y muchos murieron, pero tal vez muchos se fueron sin conocer tu nombre. Hoy clamo para que tú tengas misericordia de esta nación, para que tú te levantes a favor de esta nación, Señor, y tú levantes hombres y mujeres que tengan su corazón dispuesto a servir en aquel lugar, Señor, hostil, Padre, para que esa nación te conozca, Señor, y pueda ver tu misericordia, Señor, y tu gracia, Padre. Guarda esa nación y ten misericordia de ellos, Señor. Asimismo por Chile, Señor, una nación que decidió volcarse al pecado, Señor, yendo en contra de tu palabra, Señor. Hoy también te clamo por misericordia por Chile, Señor, pero clamo también, Señor, para que tú lo vuelvas, Señor, a su estado antiguo, Señor, un estado en que te adoraba, Señor, que temía a ti, Señor. Hoy clamo, Señor, para que también tengas gran misericordia de Chile, Señor, y tú hagas una bonanza, un gran milagro en aquella nación, Padre. Y clamamos por este Estado Islámico, por ISIS, Señor, que hoy está arrasando miles de cristianos y miles de no cristianos por su camino, Señor. Son personas que no tienen corazón, no tienen mente, Señor, que destruyen y matan a todo lo que se atraviesa por delante. Pero yo sé que tú eres un Dios misericordioso. Hoy no te clamo, Señor, para que tú los elimines. Hoy yo clamo, Señor, para que tú los veas como ese Saulo de hace más de 2000 años, Señor, y tú los conviertas en Pablo, Señor. Para que estos que hoy que persiguen, Señor, se vuelvan perseguidos, Señor. Para que estos que hoy matan, Señor, el día de mañana, Señor, estén proclamando tu nombre, Señor, proclamando las grandezas de tu gloria. Es lo que yo te pido, Señor. Y clamo, Señor, para que tú toques el corazón de esta tu iglesia, Señor, para que se volque a orar por las misiones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, vamos a mostrarles estos videos, por favor, siéntense. Los dos son de los bautistas, no se les agarra lo que por ahí nombre los bautistas. El Señor les bendiga. Recuerden, si usted quiere participar en misiones, ore, ofrende o vaya. Sería chévere que fuera, pero también de pronto, si es posible, dé una ofrenda para misiones, pero ante todo, ore por misiones. Dios les bendiga y ahí los dejo con los videos. Préstenme. Un siglo después de los escritos de Mahoma en el Corán, el Estado Islámico se extendía desde el Océano Atlántico en el oeste hasta el Asia Central en el este. El Asia Central identificó el Islam como su creencia fundamental hasta mediados del siglo XIX, cuando las fuerzas rusas invadieron e impusieron las creencias ortodoxas rusas.
Mientras que la década de los 90 permitió la nueva independencia de la Rusia soviética, el Asia Central quedó con la historia del Islam, un barniz de la ortodoxia rusa, una tradición de superstición animista y un naciente nacionalismo con una historia sin definir. Con más de 500 grupos étnicos y 260 millones de habitantes, el Asia Central presenta un singular reto para impactar a esta región con el mensaje del Evangelio de Cristo. A diferencia de otros países islámicos que tienen una larga historia del Islam tradicional, el pasado reciente del Asia Central ha dejado un vacío en su identidad espiritual. La región es difícil de alcanzar a causa de la multitud de grupos lingüísticos diferentes. Para testificarles de Cristo a estos diferentes grupos del Asia Central, hace falta hacer una inversión de tiempo para aprender su idioma y costumbres. La Biblia se ha traducido a 3 de los idiomas conocidos. El 80% de la región no tiene influencia cristiana. De los 500 grupos lingüísticos, solo 50 tienen algún tipo de obra cristiana. Desde que muchos de estos estados del Asia Central obtuvieron su independencia de la Rusia soviética a principios de los 90, la región sigue tratando de encontrar su propia identidad. Este naciente nacionalismo reclama el individualismo y el retorno a la fe que sus antepasados practicaban antes de la ocupación soviética. El individualismo y la herencia cultural elimina la necesidad de Cristo. Debido a que la gente del Asia Central fue obligada a aceptar la ortodoxia rusa por más de un siglo, ellos tienden a identificar el cristianismo con la ocupación rusa. El Islam simboliza el retorno a sus raíces y la independencia de la opresión rusa. Por consiguiente, el Asia Central es una de las regiones del mundo más difíciles de alcanzar con el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, los 30.000 cristianos nos han enseñado que la gente del Asia Central está más abierta al Evangelio que sus vecinos islámicos conservadores de lugares como la península arábica. Los cristianos son pocos y el Islam es la religión preponderante. Sin embargo, este momento en que los grupos no alcanzados están definiendo su presente y su futuro, es el momento para que los cristianos presenten la esperanza de Jesucristo. Este es nuestro momento como bautistas del sur de aprender su idioma, establecer relaciones y de presentar el amor transformador de Jesucristo. Este es el momento de mostrarle a la gente del Asia Central que la salvación de Jesucristo no es una estrategia política del Occidente. Es la verdad para todas las naciones, la verdad que sobrepasa cualquier fe cultural o texto histórico. O, simplemente, permitiremos que salgan de las páginas de la historia sin conocer la verdadera libertad que solo se puede encontrar en Jesucristo. Solo imagine 5.5 mil millones de perdidos, madres, padres y preciosos niños. Está viendo 5 rostros por segundo. Si pudiera ver estos rostros cada segundo de cada minuto de cada día sin parpadear, le tomaría 35 años ver a los perdidos en el mundo. Si incluye a los cientos de millones más que habrán nacido durante ese tiempo, tomaría aún más. Disminuya la velocidad a un rostro por segundo, lo suficiente para que le diga Jesús a cada uno. Le tomaría más de 175 años. Imagine el tiempo que le tomaría si quisiera decirle a cada uno la historia entera de Jesús. Dios está llamando a sus trabajadores al campo.
gracias por dado, amén. Doy gracias a Dios por la palabra que ha sido impartida. Voy a pedir el favor, nos pongamos un momentico en pie. Ya hemos orado por cada una de las naciones. Ya hemos proclamado que Jesucristo es el Señor. Y qué bueno que hoy podamos, en este momento, ahora podamos orar por los que están alrededor nuestros. Estamos listos. Yo quiero que cada uno de nosotros pongamos nuestra confianza en el Señor. Dice la Escritura, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y podemos orar por aquellos que